Implementación de servicios. Para implementar las API de los servicios de interacción, debes cambiar los métodos de las rutas a una clase que integre la capa de servicios. Para crear la capa de servicios, crea una carpeta y un archivo de JavaScript para la clase de la capa de servicios. Importa el archivo donde se encuentran los datos de prueba que simulan una base de datos. Crea la clase que contendrá cada uno de los métodos para cada API del servicio correspondiente a cada función CRUD. Añade la función para obtener los datos de todas las películas, llamado getPelículas. Crea el resto de las funciones para las acciones de mostrar una película, otra para crear el documento de información de una sola película, otra función para modificar la información existente por medio del ID y por último, una para borrar los datos de una sola película. Agrega la línea para exportar la clase y hacerla disponible para acceder por medio del archivo del controlador o middleware. Abre el archivo del middleware ubicado en las rutas y modifica las líneas para importar el archivo de la clase y crea un objeto de tipo servicio dentro de la función principal de la API. Dentro del método de la ruta get previamente creada, agrega una variable para la consulta. Después, modifica la función de tipo promesa para usar la función getPelícula directamente por medio del objeto de tipo servicio creado. Esta práctica reduce las líneas de código. Ejecuta el servidor en la terminal del IDE y después abre la ruta en el navegador. Observa que se muestra la información de la primera película listada en el archivo de prueba. Organizar la capa de servicios permite separar las funciones de la API, las del middleware y las del servicio para añadir consistencia y orden al código con una arquitectura más limpia. Verificación de servicios. Las API de los servicios son el medio para que las aplicaciones se conecten al backend y realicen sus funciones, ya sea desde computadoras de escritorio o dispositivos móviles. Por tal razón, es necesario verificar que funcionen correctamente para los desarrolladores front-end. Antes de verificar los servicios, prepara cada una de sus API. Abre el archivo de las rutas para establecer los enlaces a cada uno de los API de los servicios CRUD. Modifica la ruta de la API para visualizar las películas agregando una variable para usar el contenido de la petición y después usar la función getPelículas de la capa de servicios. Crea la ruta de la API para visualizar una sola película. Como requiere un ID, utiliza una variable para usar los parámetros del request. Después emplea la función getPelícula. Añade la ruta de la API para la creación de una nueva película. Para ello, emplea el método post y una variable que transmite el cuerpo de la petición. Después, usa la función de la capa de servicios createPelícula. Agrega la API para actualizar los datos de una película usando el método put y de nuevo los parámetros del request para enviar el ID. Después, agrega el método del servicio updatePelícula. Crea la ruta para la API que borra películas. Usa el método delete y usa los parámetros del request para pasar el ID. Después, usa la función de los servicios llamado deletePelícula para ejecutarlo. Ejecuta el servidor para verificar que todo está en orden. Para probar cada una de las API, es necesario levantar el servidor en la consola. Después, descarga la herramienta para verificar las API de los servicios. Instala e ingresa con una cuenta creada previamente. Da clic en la opción Crear Request y agrega la ruta para la API que muestra todos los datos, la cual es la raíz. Da clic en Send y observa el resultado. Da clic en el símbolo más para abrir otra pestaña y crear la petición para obtener los datos de una sola película mediante el ID. Para ello, ingresa la ruta y pega el ID de cualquiera de las películas almacenada. Da clic en Enviar y observa el resultado. Agrega una nueva pestaña para agregar el siguiente request, el cual utiliza el método post para crear una nueva película.
en la pestaña Cuerpo, crea un archivo de prueba JSON para simular los datos y luego da clic en Enviar. Observe el mensaje que indica el éxito de la acción. Añade un nuevo request para modificar una película usando el método put. Añade en la URL un ID de una película y también agrega datos de prueba como cuerpo de la petición con formato JSON. Da clic en Send y observa el resultado. Crea una última petición para el request de eliminar película. Usa el método delete y un ID de una película. Da clic en Send y observa el resultado. Al usar esta herramienta de verificación, podrás garantizar el funcionamiento de las API del backend antes de que el servidor salga a producción y se use por los desarrolladores front-end. Conexión a bases de datos. Los servicios de back-end permiten a los usuarios intercambiar información con los servidores por medio de aplicaciones. Por tal razón, la capa de servicios debe conectarse a la capa de bases de datos para almacenar la información y no mezclar la funcionalidad de procesamiento con la de almacén. Para que la aplicación de back-end se conecte a la base de datos, es necesario que la adaptes. Para ello, instala el paquete de librerías para manejar la base de datos con el administrador npm. Crea un archivo de variables globales de la base de datos para ser usados en toda la aplicación backend. Agrega las variables creadas al archivo de configuración global index.js dentro de la carpeta config. Crea el archivo de configuración de la base de datos dentro de una carpeta llamada lib e importa las librerías para el manejo de la base de datos y las variables globales de los archivos de configuración. Construye la URL de conexión de la base, incluyendo las variables del usuario, la contraseña, la dirección del servidor, el puerto y el nombre de la base, seguido por los parámetros de permisos. Define la clase del lado del cliente que ejecutará los métodos para la conexión. Para ello, establece el constructor con la URL y el nombre de la base de datos. Crea la función para realizar la conexión de tal forma que una condición analice si una conexión no existe para poder crear una nueva. Después, mediante una función de tipo promesa, usa el método del objeto cliente creado en el constructor y su función connect. En caso de existir un error, manda un mensaje. Si no, manda otro de éxito. Al establecer la conexión a la base de datos, se asegura que el canal de comunicación de los controladores funcione correctamente para el intercambio de datos con las aplicaciones. Implementación de acciones de bases de datos. Una vez creada la clase que permite la conexión a la base de datos, crea un método para adaptar una API para cada una de las acciones de modificación de datos: leer, crear, actualizar y eliminar. Para ello, retoma la clase en JavaScript que realiza la conexión a la base de datos. Después, agrega, después de la función de conexión a la base, la función getAll, para obtener y mostrar todas las conexiones de la base de datos por medio de una función asíncrona con el conjunto de colecciones, como resolve y un query como request. Añade la función get para obtener los datos de solo una colección de la base usando el mismo método pero con el ID de la colección como request. Define la función create para guardar nuevos documentos en la base de datos de tal forma que los datos sean el request y una pausa con then para mostrar el resultado por medio del ID. Establece la función update para actualizar la información de la base de datos mandando en el request el ID y el arreglo de datos nuevo. Crea la función delete para eliminar información usando el ID del documento de la base como request para identificar la información.
Exporta la clase para que los métodos puedan ser utilizados en los controladores y sean accedidos como API. Al implementar las acciones de la base de datos, los desarrolladores podrán interactuar con ella. Recuerda que es necesario que la parte de desarrollo front que interactúe con las API reciba el conocimiento de los nombres y datos sobre los request y resolve de cada método para que los usen correctamente.